Hace una semana se inició una serie nueva sobre la línea de enseñanzas hacia la iglesia. Qué lindo, iglesia, que pudiéramos aprovechar esto, que pudiéramos aprovechar cada una de las palabras, cada una de las prédicas que se han estado dando estas semanas. Esta serie de las disciplinas espirituales o estas prédicas sobre la línea de las disciplinas espirituales, la disciplina se refiere a la práctica de seguir un conjunto de reglas o normas, ya sean autoimpuestas o impuestas por una autoridad para lograr un objetivo y mantener el orden. Implica autocontrol, constancia y obediencia a esas normas. Muchas veces, como seres humanos, a veces escuchamos esta palabra, ¿verdad? Línea de disciplina, y se queda uno, híjole, como que no nos gusta tanto. Pero, iglesia, se los digo, es necesario. Es algo que como seres humanos ocupamos para poder crecer, para poder seguir siendo formados en Dios, para poder avanzar. Amén. El sargento de mando, dice que el sargento mayor de mando, dice que es Shelton R. Robinson. En el año 2017, para el Army University Press, que nos habla sobre la Universidad del Ejército de los Estados Unidos, hablando precisamente sobre esto, sobre la línea de disciplinas, dice, y estándares militares, dice, oiga el comentario que él hace: a lo largo de los 237 años de historia del ejército se nos ha mostrado, dice, una y otra vez que la disciplina marca la diferencia entre ganar y perder, entre lo mediocre y lo excepcional. ¿Cuántos aquí les gusta ganar? ¿Os gusta ganar? Por supuesto. Para poder ganar hay que estar preparados. Para poder ganar, conquistar y avanzar, es necesaria la disciplina en nuestras vidas. Y esta mañana, bueno, el tema que vamos a ver es sobre la importancia de leer la Biblia. ¿Cuántos aquí aman la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Amén, gloria a Dios. Qué bueno, iglesia, eso es importantísimo. Ok, con respecto a la línea de la lectura, que es importante y siempre se nos dice, se nos aconseja que podamos leer, que leamos libros, cosas que nos instruyan. Sobre la línea de la lectura, dice, ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario, la escritura, facilita la comunicación, hace que podamos sentirnos activos y que podamos concentrarnos. Oigan, todas las cosas que nos puede ayudar la lectura cuando ella va ampliando nuestro conocimiento. Ok, cuando hablamos ya de la Biblia, cuando hablamos ya de la palabra de Dios, aparte de eso, bueno que ya leímos, hay otras áreas, hay otras cosas en las cuales Dios nos sigue construyendo, nos sigue aportando, nos sigue ayudando a avanzar. Ok, la Biblia nos responde muchas de las oraciones que nosotros hemos hecho al Señor. ¿Cuántos aquí en algún momento en medio de nuestra oración le hemos dicho: Señor, quiero conocerte más? ¿Cuánto le hemos dicho? ¿Cuánto le hemos hablado hacia el Señor? Dios, quiero conocerte más. ¿Okay? Perfecto. Y sabe que la Biblia es la forma, es el área en la cual nosotros podemos conocer aún más de Dios. La palabra de Dios es algo lindo, hermanos, y aquí hay algo importante. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. Para todos, la Biblia no intenta probar que Dios existe, no lo intenta hacer. La Biblia asume la existencia de Dios. Ella nos habla de la existencia de Dios, y si lo vemos desde el primer capítulo de la Biblia, desde el primer versículo en el libro de Génesis, el primer versículo nos habla de un Dios creador y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos está hablando de un Dios creador. Aquí ya estamos conociendo a Dios, ya nos estamos dando cuenta de quién es este Dios el cual anhelamos conocer. También la palabra nos enseña que Él es eterno. En el Job capítulo 36, versículo 26, las palabras de Job dicen: tan grande es Dios que no lo conocemos
incontable el número de sus años. O sea que no existe un número el cual usted pueda decir que hable sobre el tiempo que Dios tiene, porque Dios es eterno. Amén. Dios es eterno. La palabra también nos enseña sobre su grandeza en el Salmo capítulo 91, en el Salmo capítulo 19, en el versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es grande, iglesia. Entonces usted dice: Dios, quiero conocerte más. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta de quién es Dios y de qué puede hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. También nos habla la palabra sobre su carácter, y en su carácter se nos habla que es amoroso, compasivo, clemente, bondadoso, misericordioso, santo, justo, fiel. Y usted puede poner un montón más de palabras ahí, iglesia, sobre cuál es el carácter de Dios, sobre cuál es su forma de pensar, cuál es su forma de vernos a nosotros. ¿Sabe? En la Biblia está escrito. Usted le ora a Dios: quiero conocerte más. Sí, qué bueno, gloria a Dios por eso, porque ese es el anhelo que hay en su corazón. En la palabra está escrito quién es Dios, y en la palabra está escrito su forma de actuar, su forma de hablarnos, su forma de cómo hacer las cosas para poder ayudarnos. La respuesta está en la palabra de Dios. Otra de las cosas importantes de por qué debo leer la Biblia: porque, escuche, me ayuda a vencer la tentación. ¿Cuántos aquí hemos orado? En algún momento también de nuestras oraciones le hemos dicho: Dios, ayúdame, Señor, porque yo creo que ya no puedo. Padre, ayúdame porque he estado a punto de ser. ¿Alguno de ustedes les ha pasado? No, hombre, solo a mí me ha pasado eso. No, nos ha pasado, por supuesto. Como seres humanos somos débiles. La palabra misma lo menciona: la carne es débil. Y vienen situaciones a nuestra vida las cuales sentimos que no podemos sobrellevar, que no podemos pasar, que no podemos resistir. Quiero que me acompañen al libro de Mateo. Mateo capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Mateo 4, del 1 en adelante, leo para ustedes, iglesia. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Escucha el enemigo: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en tierra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabe, iglesia? El mismo Jesús pasó por tentación. Satanás vino a tentar su vida en un momento de unción, en un momento de un avivamiento espiritual en el cual estaba Cristo, sí, pero también estaba débil. Nos enseña la palabra que venía 40 días de ayuno. Humanamente no creo que se sintiera muy bien.
Nosotros a veces con mediodía, un día estamos que, ¿o no es así? Y vino Satanás a su vida a tentarle. Y sobre cada una de las tentaciones que el enemigo puso, Jesucristo tuvo una palabra sabia para poder lanzarle al Satanás. Jesús tuvo la respuesta precisa para poder confrontar al enemigo. En medio de la palabra, iglesia, tantas veces hemos orado: Dios, ayúdame a vencer la tentación. Señor, ayúdame. Iglesia, aquí está la fortaleza que usted necesita para poder vencer los dardos del enemigo. Cuando Jesús estaba hablando, iglesia, en no solo de pan vivirá el hombre, él estaba mencionando Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Cuando dijo: no tentarás al Señor tu Dios, Jesucristo estaba citando Deuteronomio 6 capítulo versículo 16. Y cuando habló: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, citaba Deuteronomio 6 versículo 13. Satanás vino con palabra también a tentar a Jesús, utilizando la misma Biblia. Utilizando la misma Biblia. Y Satanás saca algunos versículos del Salmo 91. Inteligente el diablo. Diablo es astuto. Saca versículos del Salmo 91 y por supuesto los saca de contexto. E intenta decirle algo a Jesús que eso no es lo que está tratando de hablar la palabra. Y si hablaba de cobertura, si habla de la bendición de Dios, pero no habla de tentar a Dios, uno provocándolo. Jesucristo, iglesia, estaba completamente preparado en la línea de doctrina. Jesucristo sabía lo que estaba escrito en la Biblia y sabía cómo utilizar esa herramienta tan poderosa. Y aquí la importancia para con nosotros: ¿sabemos usar la Biblia? Aquí la importancia, iglesia, de poder leerla, de poder sacar el momento, sacar el tiempo para poder leer, para poder aprovechar cada una de las palabras que en ellas está escrita. Cuánta bendición podemos encontrar en ella, cuánta sabiduría podemos encontrar en medio de sus páginas. ¿Cuánto? Jesucristo aquí nos enseña cómo poder vencer la tentación, cómo poder vencer al enemigo, cómo poder pasar en medio de las pruebas y mantenernos en victoria. Jesucristo mismo lo puso en práctica. Otra de las cosas por las cuales es importante leer la Biblia es porque cuando nosotros oramos, que es necesario hacerlo y todos los días y cada vez que usted pueda, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. ¿Es correcto, iglesia? Hablamos con Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios quien nos está hablando. Es Él, es su palabra la que nos está hablando. Consejo importante: lea la Biblia, saque el momento, léala en voz alta. La palabra nos enseña sobre la fe y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces aquí importante, inclusive iglesia, hoy hay tantas herramientas, las que usted puede descargar la Biblia en audio. Es que a mí a veces la letra no, mira cómo me cuesta, y es que la letra pequeñita y a veces no veo muy bien. Descárguela en audio. Amén. Porque muchas veces como seres humanos buscamos pretextos para no leerla. Sí, qué cansado el trabajo. ¿Cuántos aquí se cansan en el trabajo? Por supuesto que nos cansamos. Y llegamos a nuestra casa a veces ya molidos, a veces ya, ¿verdad? Que ya no podemos estar una hora más de pie. Y nos pasa muchas veces. Pero aquí lo importante, iglesia, no podemos descuidar nuestra lectura de la Biblia.
A Billy Graham, un pastor muy reconocido a nivel internacional, un ministerio grandísimo, una persona que Dios utilizó muchísimo en su ministerio, le vinieron a hacer esta pregunta muchas veces. Es importante leer la Biblia. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Muchas veces le llegaron a hacer esta misma pregunta. Leo para ustedes la respuesta de Billy Graham. Hoy en día muchas personas mantienen la Biblia como un libro cerrado. Una de las razones es que no nos damos cuenta de lo mucho que la necesitamos. Si te sugiriera que dejaras de comer durante unos meses, me ignorarías, y con mucha razón. Necesitamos comida para sobrevivir y sin ella nos debilitaríamos y finalmente moriríamos. La Biblia no es una opción, es una necesidad. No puedes crecer espiritualmente fuerte sin ella. Las palabras de este hombre, iglesia, una persona sabia en Dios que había crecido y madurado en su ministerio, sí, y habla a cada persona que le llegaba a preguntar. ¿Cuántos de aquí les gusta comer? Sí. En la mañana, el tiempo del desayuno, pinto, huevito, ahí depende del gusto, frito, pateado, con cebollita o cebollino, no sé. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Salchichoncito, quesito, natilla, pedacito de pan, cafecito, algunos negritos sin azúcar, otros con lechita. ¿Es así? ¿No es así, iglesia? Ay, riquísimo, por supuesto. Y cuando cuando le entramos a un platito de esos, hasta que, ay, qué rico, Dios mío, gracias. Y está bien, pero eso en la mañana. Cuando ya viene mediodía, entre mediodía, 12:30, 1 de la tarde, ya el pinto y el desayuno ya no están, iglesia. Ya eso es otra cosa, ya eso pasó. ¿Y qué buscamos ahí? Un almuercito. Oye, y los almuerzos de nosotros como ticos aquí, no es un almuercito, no es algo basiquito ahí para llenar el estómago, no. Pongámoslo así, el full casado. Arroz, frijoles, algún tipo de carnita, ahí sea pescado, sea una chuleta, un bistec, ensaladita, ojalá purecito de papas, maduros. ¿Es así? ¿No es así, iglesia? ¿O no? Solo nosotros comemos así, amor. Comemos así, nos gusta comer así, por supuesto. Pero eso era el almuerzo, ya como a las 3 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde, ya pasó el asunto, ahí ya es otra cosa. Y ya usted, ya hay algo como que le habla a uno, y usted escucha, café, café. Iglesia, y eso somos nosotros, claro, y ya tenemos que ir a hacer el pichilito de café. Y qué rico el olorcito cuando le llega a uno el olor a café recién hecho. Amén. Rico. Bueno, yo sé que hay algunos que no les gusta hoy en día. Hoy en día hay muchos jóvenes que casi no toman café. Dios tenga misericordia a ellos. Pero oye, disfrutamos el momento del cafecito con alguna galletita, con algún pancito dulce. Y es rico, es buenísimo esa parte del tiempo. Es una parte que yo personalmente disfruto mucho. Pero ya, iglesia, ya como a las 6, 7 de la noche ya es otra cosa. Ya el tiempo, el desayuno, el almuerzo, el café, ya todo eso pasó. Y ya otra vez necesitábamos alimento, y otra vez estábamos buscando qué cenar. Y tampoco es así como nos recomiendan hay nutricionistas aquí, perdónennos. Iglesia, y así somos nosotros. ¿Cuántos aquí son así? Nos gusta comer, claro. Disfrutamos esos momentos de comida, sí. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ahí el asunto cambia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la lectura de la palabra de Dios? Y sí queremos vivir en victoria, y sí queremos sobrellevar y sobrepasar la situación. Sí queremos andar ahí con la cabeza en alto y gloria a Dios por todo eso. Sí, iglesia, todo eso es buenísimo, pero necesitamos leer la Biblia.
No es una opción, es una necesidad que tenemos de poder alimentarnos de Dios, de poder instruirnos en medio de su palabra. Eso era lo que este hombre le quería decir a las personas. Usted necesita alimento. De la misma forma, usted necesita la palabra de Dios presente en su vida. En cada momento, en cada instante que ahí esté la palabra de Dios hablando a su corazón, hablando a su cuerpo, hablando a su espíritu. Necesitamos la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Muchas veces buscamos un tiempito libre. No hay. No nos queda tiempo libre. Buscamos momentos pequeñitos ahí un ratito. Apenas tengo un chavecito, voy a leer la Biblia. No lo va a encontrar, iglesia. Mejor deja un momentito lo que está haciendo. Eso tan importante que está haciendo. Y a veces estamos viendo videos. TikTok, Instagram. Y pasamos mucho tiempo a veces en esas cosas en línea de redes sociales y no nos sabemos que, no nos damos cuenta que en vez de sumarnos está restando. Que en vez de enseñarnos, de formarnos, en vez de capacitarnos, nos resta. Nos resta vida, nos resta salud, nos resta tantas cosas. Saquemos un momento de nuestro tiempo, iglesia. Dediquemos un poquito más de nuestro tiempo todos los días. Todos los días. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué hablamos de todos los días? En el 2009 se hizo un estudio, una investigación científica sobre la línea y la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Y el Center for Bible Engagement nos habla del centro de compromiso bíblico. Y hicieron un estudio para poder enseñar, para poder comprobar la eficiencia, la eficacia de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Dice que la investigación buscó verificar los efectos y los beneficios de la lectura de la Biblia a través de los datos científicos. En el estudio se encontró que los cristianos que se involucran con las escrituras la mayoría de los días de la semana tienen menos probabilidades de participar de ciertos comportamientos. Escuche esto. De participar de ciertos comportamientos como la embriaguez, un 57% menos de probabilidad. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, aquí estamos hablando de la línea de infidelidades, estamos hablando de la línea del adulterio, de la fornicación, y dice que hay un 68% menos de probabilidad de que la persona que lee la Biblia todos los días caiga en algo así. También dice, asimismo el estudio encontró que los cristianos que se involucran con la escritura tienen un 61% menos de probabilidad de consumir pornografía, un 75% menos de probabilidades de participar en juegos de azar. Además, hubo un aumento en la participación de la difusión de las buenas nuevas por parte de los cristianos más involucrados con la lectura. Dice, controlando por otros factores, aquellos que leen o escuchan la Biblia, al menos, ¿cuántos días tienen la semana? Vea qué importante esto. ¿Cuántos días tienen la semana? 7. Ok, este estudio nos habla de que al menos 4 días a la semana, mínimo, 4 días a la semana. Si hablamos de que son 7 días a la semana, 4 ya es más de la mitad de la semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, los números no nos fallan, ¿verdad? Ok, perfecto. Porque no sabe uno, a veces a alguien sí le da diferente la matemática. Entonces, cuando usted lee la Biblia, más de la mitad de los días de la semana, escuche, dice, le sigo leyendo, que leen la escritura, menos 4 de Ham. Dice, tienen más probabilidad de los siguientes comportamientos. Dice, compartir la fe con otros. Nos está hablando de predicar, de hablar del testimonio, de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha experimentado, de los cambios que Dios ha hecho.
dice que hay un 228% más probabilidad. Discipular a otros, dice que un 231% es más probable. Y memorizar la escritura, un 407%. Continúa el estudio diciendo, en última instancia, y presta atención a esto, en última instancia, el estudio encontró que aquellos que leían la Biblia de 1 a 3 veces por semana, tenían poca o ninguna diferencia en comparación con aquellos que no lo hacían. Se ha informado que para los adultos estudiar las escrituras, pero ahí no se salgan, es que yo soy joven, no se me salgan ahí. Que para las personas, mejor cambio esta palabra, se ha informado que para las personas estudiar las escrituras menos de 4 días a la semana no parece tener el mismo factor protector que hacerlo durante 4 días o más. Iglesia Red de Vida, es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario leer la Biblia. Es necesario estar más involucrado con lo que Dios quiere hablarnos. ¿Queremos ser dirigidos por Dios? Sí. ¿Cuántas veces, Señor, guíame? ¿Sabe, iglesia? Y es que la mayoría de las oraciones que nosotros le hacemos a Dios tienen su respuesta en la palabra. La mayoría de las necesidades por las cuales nosotros como seres humanos pasamos tienen su respuesta en la palabra de Dios. Es importante, es necesario la lectura de la Biblia, es necesario. Y usted tal vez pregunta, ¿y qué libros debo leer? Si aquí que vimos anteriormente que hay varias personas que nos están visitando, tal vez usted dice que yo tengo poco de estar en la iglesia, o tal vez usted dice, bueno, es que yo también tengo muchos años de estar en la iglesia, ¿qué debo leer? En 2 de Timoteo está la respuesta. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Leo para ustedes, dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, preparado para toda buena obra. Aquí está el deseo de Dios implícito. Dios sabe que somos seres humanos. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que nos cuesta, que a veces somos duritos. Y Dios lo sabe. Dios sabe que a veces usted lee algo y como que no entiende mucho, entonces tiene que volverlo a leer. Dios lo sabe. ¿Cuánto les ha pasado? Ya me iba a empezar a sentir mal yo. Y a veces tiene que leer 1, 2, 3 veces y a veces más. ¿Sabe, iglesia? Pero ahí dice que la palabra que es útil para enseñar. Y aquí lo importante, Dios nos ve a nosotros como personas enseñables. Él, al vernos como sus hijos, así como nosotros como padres de familia, cuando hablamos a nuestros hijos, para los que somos papás, a veces son bien cabezones. A veces, casi siempre. Y usted llega y les habla 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, y con el mismo amor lo seguimos haciendo y le seguimos hablando. Y tratamos de corregirlos para evitarles dolores a futuro, para evitarles golpes. Y lo hacemos a veces el mismo deseo que tiene Dios. Dios nos ve como sus hijos. Y es exactamente igual su forma de pensar hacia nosotros. Hijo, no hagas eso. Hijo, no tomes esa decisión que estás haciendo.
Hijo, ¿por qué hiciste eso? Ese es Dios todos los días detrás de nosotros. Todos los días diciendo, ¿por qué se metió en eso? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Ese es Dios. No, iglesia, no intentando hacernos sentir mal. No, todo lo contrario, intentando formar y sacar lo mejor de nosotros. Y ante esta pregunta ya vemos muchas cosas por las cuales es necesario leer la Biblia. Pero aquí hay algo importante: ¿por qué las personas no leen la Biblia? Y yo sé que aquí podrían haber muchas palabras como falta de tiempo, cansancio, poca comprensión y muchas otras cosas más. Pero aquí hay algo importante: las personas en su gran mayoría no leen la Biblia porque la Biblia expone el pecado. La Biblia expone el pecado. Y cuando la Biblia expone el pecado, muchas personas tienden a sentirse mal. Y tal vez vienen a su mente palabras como lo que está en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estaban a la gente, ninguno de esos heredará el reino de los cielos. ¿Sabe, iglesia? Aquí hay algo importante. La gente cree que es a ellos directamente que Dios les está hablando. Y no es así. Dios le habla al pecado y le está diciendo: el pecado no puede entrar en el reino de los cielos. El pecado no puede entrar en el lugar de santidad. No puede entrar en el lugar de gloria. No puede. Cuando Dios a través de su palabra expone el pecado, sí lo hace, pero no para traer culpa al corazón del ser humano, sino para poder decirte: eso malo que estás haciendo tiene solución. Eso malo, esas decisiones que has estado tomando tienen solución. Y aquí donde nos encontramos palabras como lo escrito en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese precisamente es el deseo de Dios cuando envía su palabra al ser humano. Te puedo limpiar, hijo, puedo restaurar tu vida. A pesar de todo lo malo que he hecho, Dios, sí. A pesar de todo lo malo que hayas hecho, sin importar cuál sea el pecado, sin importar cuál sea esa mala decisión que hayas tomado, a pesar de, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a limpiarte. La palabra también nos habla en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el Dios, iglesia, en el que nosotros creemos. Un Dios de amor, un Dios de restauración. Ese es el Dios en el que profesamos. Todos aquí, todos incluyéndome, le hemos fallado a Dios, todos. Y en muchos momentos de nuestra vida le hemos dado la espalda al que más nos ama. Muchas veces lo hemos hecho, y a veces hasta sin darnos cuenta. Pero el deseo de Dios sigue intacto, sigue siendo el mismo. Su llamado hacia la humanidad sigue siendo la misma. Hijo, hija, acércate a mí. No mires ya más lo malo que has hecho. Yo te enseño, te dice el Señor, a que veas a futuro y que puedas ver lo bueno que puedes lograr.
Ese es el deseo de Dios. Y en medio de este mensaje hacemos un paréntesis. Y a aquellas personas que nos están visitando, yo sé que Dios ha estado hablando a tu vida. Yo sé que a través de este mensaje Dios ha estado hablando a ti. Tal vez lo has intentado buscar en algunas ocasiones. Tal vez muchas veces intentaste acercarte a Él y fallaste. Sabe, Dios no te señala. Dios no te señala. Su plan sigue siendo el mismo para con tu vida. Sabemos que eso que nos ha hecho fallar ha sido el pecado, y el pecado es quien nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace vivir en maldición y tomar malas decisiones. El pecado trae inseguridades a nuestra vida. El pecado puede meternos en ansias, en depresión. Es el pecado que es como una enfermedad que viene al ser humano y comienza a traer dolor desde adentro. Ese es el pecado. Pero la buena noticia es que hace más de 2000 años Cristo Jesús vino a esta tierra. Y la palabra nos enseña que Él no tuvo como cosa que aferrarse esa posición que tenía. Jesús vino a esta tierra y nos enseña la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando Cristo vino aquí, lo que estaba en su mente y en su corazón era tu vida. Eso es lo que estaba en Él. Eso es lo que Él decía en su interior: estoy haciendo todo nuevo para ti. Estoy haciendo todo nuevo a pesar de. La palabra nos enseña que Él está tocando a la puerta. Y Él está hablando allá a tu corazón. Y lo que desea es que tú puedas abrir la puerta en tu vida para que Él pueda entrar a ti. Mientras que el pueblo comienza a interceder. A ti, mi amigo o amiga que nos estás visitando, a ti que sabes que estabas lejos de Dios, yo quiero que por favor me permitas guiarte en esta oración. Y yo quiero que tú puedas decir en donde estés, sin importar quién está a tu lado, que tú puedas decir: Señor Jesús, díselo: Señor Jesús, esta mañana he escuchado tu palabra y he escuchado que tú la dejaste para mostrarme tu amor. He escuchado que tú lo que deseas es restaurar mi vida. Dile: Jesús, te confieso que soy un pecador, díselo, y que te he fallado muchas veces, que he tomado malas decisiones muchas veces. Dile: Cristo, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Dile: Cristo, quiero que seas el centro de mi vida. Quiero ser parte de tu familia. Quiero ser un hijo tuyo y quiero que tú seas mi Padre. Aleluya, gracias, Señor.